Hola, soy Joseph Jean-Baptiste Laurent Arban, concertista de corneta de pistones, director de orquesta, compositor y pedagogo. Nací en Lyon, Francia, el 28 de febrero de 1825, uno de los 10 hijos de Simon Arban, mi padre. Ingresé en el Conservatorio Superior de Música de París en la clase de trompeta de François d'Auberne en 1841, a la edad de 16 años. Durante mis años en el conservatorio, compaginé mis estudios con la realización de varios viajes a Londres para atender diversos compromisos profesionales. Debido a estos compromisos, obtuve el segundo premio en el concurso de interpretación del Conservatorio de París en 1844. Como no quedé satisfecho con este resultado, solicité la participación al año siguiente y, esta vez sí, gané el primer premio en dicho concurso. Unos años antes, un invento había revolucionado las posibilidades técnicas y expresivas de la trompeta, la invención del sistema de pistones que permitía, por primera vez en la historia de este instrumento, interpretar todas las notas de la escala cromática. La adaptación del sistema de pistones a la corneta, la convirtió en un instrumento ágil, versátil, expresivo y muy adaptado a los pasajes virtuosos y espectaculares que eran muy del gusto de esta época. Durante los siguientes 10 años, de 1845 a 1855, realizo el servicio militar y participo en todo tipo de proyectos musicales como compositor, arreglista, director e intérprete. En mayo de 1857 fui nombrado profesor titular en la Escuela Militar de París. Colaboré junto al constructor Adolphe Sax en el desarrollo de la corneta de pistones. Fue durante este periodo cuando escribí mi famoso método para corneta y saxhorns. En 1868, mientras continuaba como profesor en esta escuela militar, solicité al director del Conservatorio de París la incorporación de la corneta a los estudios del conservatorio, alegando el impresionante interés que estaba despertando este instrumento en el público de la época. Con el auge de la corneta como instrumento solista, inició una carrera como concertista, actuando en las principales salas de conciertos de toda Europa. Uno de los lugares donde mi música era más apreciada fue en Rusia, donde realicé 4 giras de conciertos. Mi popularidad aumentó tanto en este país que en San Petersburgo se construyó un edificio con mi nombre que, además, estaba situado en el llamado Jardín de los Conciertos de Arban. Un hecho relativamente poco conocido es la visita en diversas ocasiones que hice a España, concretamente para realizar varios conciertos en Madrid entre 1865 y 1870. Los conciertos los solía realizar en Madrid entre los meses de mayo y agosto y reforzaba a los músicos locales, con algunos de los mejores intérpretes de mi orquesta de París. Tal era mi fama que mis recitales contaban con un lleno absoluto como se puede ver en los periódicos de la época. Mi repertorio estaba compuesto por polcas, mazurcas, valses y todo tipo de obras donde se podía apreciar el virtuosismo de mis arreglos, y mi propia capacidad como intérprete, con la corneta de pistones. Los brillantes conciertos interpretados en Madrid supusieron un gran impacto en la vida musical de la ciudad. Mi capacidad de virtuosismo con el instrumento, especialmente mi agilidad en la interpretación del doble y triple picado, supusieron un antes y un después en lo que se refiere a las posibilidades interpretativas de la corneta de pistones. Animado por mis éxitos en la capital de España, en 1865, presenté al director del Real Conservatorio de Música y Declamación de Madrid mi método completo como material didáctico para que pudiese ser incorporado a las clases. Tras ser analizada dicha obra por una comisión de 6 profesores del centro, se aprobó su incorporación como material didáctico apto para la enseñanza y se autorizó su publicación. En enero de 1869 me incorporo como profesor de corneta en el Conservatorio de París, donde Mary Franquin estaba entre sus alumnos, compaginando estas clases con mi actividad como concertista y director. Hubo un breve periodo de tiempo en que abandoné el conservatorio para atender mis múltiples compromisos profesionales. Volví a ese centro en 1880 para iniciar mi segundo periodo como profesor de corneta, y dedicarme exclusivamente al desarrollo de la corneta como instrumento y a su enseñanza. Mientras era profesor de corneta en el Conservatorio de París, desarrollé un nuevo modelo de corneta en 1880 y lo patenté en 1883 como corneta Arban. Un año más tarde, renuncié a los derechos sobre la patente y Antoine Courtois construyó la corneta Arban y una boquilla Arban Courtois.
En 1886, intenté imponer la corneta Arban en el conservatorio, pero mi solicitud fue rechazada. Entre 1883 y 1888, experimenté con mejoras en la construcción de la corneta y, después de 1885, colaboré con Bouvet, un diseñador de instrumentos. Patentaron una corneta Arban Bouvet en 1885 y el instrumento fue fabricado por Millereau, quien fabricó instrumentos de metal desde 1861 hasta 1931, mientras que François Sudre construyó una trompeta compensadora llamada compensador Arban. Fallecí el 8 de abril de 1889 en París. Mi método, al que a menudo se hace referencia como la Biblia del trompetista, todavía lo estudian los músicos de metal modernos en todo el mundo. Las variaciones sobre el Carnaval de Venecia y Fantasía Brillante son grandes obras maestras para los solistas de corneta en la actualidad, y se siguen interpretando y grabando con frecuencia.